Después de haber estudiado casi todos los evangelios apócrifos en el anexo del capítulo 3, solo para miembros, deben tener en cuenta que estos evangelios pueden traer alguna confusión y los exponemos solamente para enriquecer el estudio. Cada evangelio apócrifo tiene su historia y teología y debe tenerse en cuenta para no mezclar todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Durante algún tiempo, varios de esos escritos fueron adoptados por comunidades o grupos de judeocristianismo. Más aún, algunos de ellos dejaron su huella en textos, celebraciones litúrgicas y en la piedad popular. Si bien muchos textos apócrifos permearon ciertos aspectos de la liturgia y de la piedad de los fieles, las iglesias cristianas posteriores consideraron que los materiales apócrifos, en general, no aportaban contenidos de relevancia para la fe de los creyentes, que para los gnósticos, ellos eran los únicos que tenían la revelación y los misterios de Dios. Y si desea leerlos y comprender todo lo que exponen, no se pierdan este capítulo, porque como dijo o escribió Pablo de Tarso en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Después de Yeshua, capítulo 4. Los misterios de Dios. Yeshua jamás abandonó el judaísmo, ni pretendió nunca fundar tradición alguna. Y esto lo sabemos a ciencia cierta, gracias al estudio crítico literario de los 4 evangelios. Los más cercanos a la vida de Yeshua, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Otra noción importante a tener en cuenta es que el cristianismo nace como una interpretación de la figura y misión de Yeshua. Si hacen una lectura rápida de los evangelios, no caerá en la cuenta de que en los evangelios se superponen 2 figuras. Una figura es la de un mero hombre, un maestro galileo del siglo I, pero sin duda de gran potencia religiosa. Fue un maestro, un rabino de la ley de Moisés, y sin duda alguna fue un hombre atractivo en extremo para las multitudes, porque lo que predicaba era el arrepentimiento, seguir en esencia la ley de Moisés y prepararse para el reino de Dios, que iba a tener lugar en la tierra de Israel. Esa es una de las figuras, y la otra es una figura celestial. Pero si hoy pudiéramos preguntar a Yeshua qué es lo que él pensaba de sí mismo, probablemente se definiría como un profeta, un proclamador de la venida del reino de Dios y al final de su vida como el Mesías prometido. Entonces, si Yeshua jamás se consideró a sí mismo Dios, ¿por qué cambiaron su figura
y mensaje. Leyendo a los evangelios y leyendo a Pablo de Tarso, caemos en la cuenta que están hablando de un Mesías celestial, que es Hijo de Dios por adopción, esencialmente, por lo menos después de la resurrección. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué hay dos figuras superpuestas en los evangelios canónicos? Un mero hombre y un hijo de Dios. ¿Por qué? Pues la única respuesta razonable es porque los seguidores de Yeshua y sus posteriores escuelas idealizaron y repensaron y cambiaron su figura. Además, estaban fuertemente impresionados por Yeshua y luego creyeron firmemente que había resucitado. Con esto llegamos al punto fundamental, que es la generación del cristianismo, que es exactamente repensar la vida del maestro Galileo a la luz de las Escrituras. Y con esto, los primeros cristianos crearon una nueva ciencia, entre comillas, que es la cristología. La cristología tiene dos palabras del griego: Christos, Mesías, ungido, y después logos, logía, tratado del Mesías. Es decir, los primeros judíos creyentes en Yeshua reinterpretaron a Yeshua, y después el grupo de gentiles crearon el cristianismo como un acto de exégesis, un acto de interpretación de las Escrituras. Por lo tanto, los discípulos sabían muy bien su escritura, ya que no eran tan tontos como los expone el mismo Lucas en los Hechos de los Apóstoles, como gente iletrada y sin estudiar. Pero la verdad es que los judíos que compusieron los evangelios sabían el Tanaj, la Biblia hebrea, de memoria. Y en base a eso, interpretaron sus pasos. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que en todo ese proceso de repensación, de reinterpretación y de idealización, tiene que haber muchas interpretaciones. ¿El resultado? Cada grupo tuvo una idea común, con una masa crítica de gente, y cada una formó su teología. Hasta que finalmente puede decirse: ¿quedó o se formó el cristianismo? Por tanto, podemos concluir que los cristianismos, al nacer, nacieron ya plurales, y cada grupo tenía una interpretación de Yeshua. Había creyentes que negaban que Yeshua fuera Dios, otros afirmaron que Yeshua era Dios, otros negaban la teología de Pablo de Tarso y le declaraban falso, canalla, traidor y apóstata. También surgieron cristianismos proféticos y nada episcopales, es decir, los regidos por obispos, y cristianismos que negaban la verdad de toda la Escritura y solo afirmaban la verdad de algunas partes de ella. También hubo algunos cristianos que negaban la resurrección futura, porque decían que había empezado ya, aquí y ahora. Y además pensaban que el cuerpo no resucitaría. También hubo grupos cristianos
que podía negar que el cuerpo de Yeshua fuera auténtico, sino que era como una apariencia. Por tanto, realmente en el siglo I existía una multitud de cristianismos. De esos cristianismos había tres grupos importantes. Unos serían los judeocristianos, otros eran los paulinos y otros los gnósticos. Los judeocristianos, es decir, los judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, estaban fundamentalmente en Judea y en Galilea, y se caracterizan porque eran los verdaderos seguidores de Yeshua. Pensaban que Yeshua era el Mesías, pero solo de Israel, y nada más que de Israel. Y pensaban que quien se salvara debía confesar que Yeshua era el Mesías, pero haciéndose judío y cumpliendo la ley de Moisés, que seguía vigente. Aunque ya sabemos que después del primer concilio de Jerusalén, determinaron que los creyentes gentiles no debían circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés. Y por último, pensaban que cuando viniera Yeshua, el reino de Dios que traería sería implantado en la tierra de Israel. Es decir, los judíos creyentes en Yeshua seguían una línea muy parecida a toda la teología de Yeshua, con la excepción de que la mayoría de los judíos no la aceptaban como Mesías, y ellos sí lo aceptaban. Después estaban los paulinos, que seguían a Pablo de Tarso, y la doctrina fundamental de Pablo, fariseo o exfariseo, es que Dios le había llamado porque Yeshua, a quien él había perseguido a sus seguidores, era de verdad el Mesías de Israel. Ahora bien, un Mesías muy especial, porque había muerto en una cruz y había resucitado, cosa que la gran mayoría de sus colegas no admitía. Pensó que con Yeshua vendrá también el cumplimiento total de la promesa a Abraham. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12:3. Es decir, no se cumplirá la promesa a Abraham hasta que entre la totalidad de los gentiles que Dios tiene predestinado en su mente. Por tal motivo, Pablo se dedicó a predicar a los gentiles, pero que los dejaran tranquilos porque Dios le había revelado que los gentiles, es decir, todos los paganos del mundo, se iban a convertir. El tercer grupo era uno pequeño que se creían absolutamente los mejores, es decir, aquellos a quienes Dios había dado una revelación especial y que por lo tanto eran los únicos capaces de entender. Y estamos hablando de un grupo en el cristianismo. Eran los únicos capaces de entender, a su entender, la doctrina de Yeshua. Estos eran los gnósticos. De todos los grupos, los judio-cristianos eran bastantes, los paulinos eran muchísimos y los gnósticos eran pocos. ¿Y qué quiere decir gnosis? Gnosis es un sustantivo griego que significa ciencia, conocimiento, y gnósticos es el adjetivo que significa conocedor, el que conoce. Es decir, gnóstico
es aquel que ha definido a aquel que cree, porque conoce, porque ha venido un revelador y le ha impartido a él y a su grupo una ciencia especial que le hace capaz de salvarse. ¿Por qué? Porque es el único que sabe la gnosis. En general, es un movimiento que existe en prácticamente todas las religiones, pero que se da sobre todo en las religiones que tienen un cuerpo de escritos sagrados que hay que interpretar. Y los gnósticos son aquellos que tienen la revelación de cómo interpretar realmente los escritos sagrados. El gnóstico piensa que la materia, el universo, el mundo es malo y transitorio, pero que hay una parte del hombre que está fuera de la materia y que su patria verdadera está fuera de lo que vemos. Traducido a la práctica cotidiana, o dicho con otras palabras, los gnósticos eran aquellos que se creían espirituales y que gracias a sus revelaciones se autoexcluían de la gran masa de la humanidad. Soñaban con un orden ideal de la sociedad, imposible de realizarse en este mundo. En consecuencia, como conocedores, su deseo era renunciar a todos los bienes, usualmente los bienes deseados por los humanos, y aspiraban a la liberación definitiva que solo viene del espíritu. La revelación celeste, según ellos, es esta revelación, siendo una salvación algo puramente intelectual, es decir, es de cabeza, mental. No es una revelación de una práctica, es una revelación de un conocimiento. El gnóstico está totalmente convencido de que el Dios trascendente tiene piedad de la humanidad y que ve en la humanidad algunos individuos que cultivan su espíritu, y por tal motivo les va enviando sucesivos reveladores. En la gnosis occidental, judía, cristiana y mahometana, los reveladores empiezan con Adán, siguen con Set, y siguen con los profetas y con Yeshua. En otras gnosis serán otros reveladores. Pero lo importante a saber es que el gnóstico opina que a lo largo de la historia viene un revelador, que en el cristianismo es el Mesías, que revela algo esencial. Y si conoces eso esencial, te salvas. Pero el problema es que aquellos, incluso que tienen el espíritu vivo, están tan metidos dentro de la materia que no hay modo de sacarles de esa borrachera. El problema, dicen ellos, es que el revelador muchas veces no puede sacarle de ese profundo sueño de ebriedad de la materia y por lo tanto no se salvarán. Es decir, no se salvan la mayoría precisamente porque el revelador no es capaz de sacarles de esta materia que los oprime. En concreto, la gnosis primitiva judeocristiana se funda como una interpretación, fundamentalmente, de las Escrituras. ¿Y por qué? En su principio, se funda en el primer grupo que formó Yeshua, según atestigua el Evangelio de Marcos, donde dice: Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Marcos 4, 11-12.
Es decir, se dice clarísimamente que Yeshua explicaba los misterios del reino de Dios solo a un pequeño grupo de sus discípulos, y que a la masa de gente le explicaba lo elemental y en parábolas. Y según los evangelios, eso es muy probable que eso ocurriera, pero la gran variación de teología con la gnosis posterior hizo que se creara una gran desviación de la teología de Yeshua. Los gnósticos se basaban en otras tradiciones, como que Yeshua, tras su muerte y el paso por los infiernos, se había detenido en la tierra a explicar a sus discípulos esa materia oculta. Y esa materia oculta en las diversas tradiciones era muy pequeña. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Yeshua emplea 24 horas en resucitar, enseñar y en la ascensión. En los Hechos de los Apóstoles, Yeshua está aquí en la tierra 40 días. En un apócrifo, cuya base es del siglo II, que se llama La Ascensión de Isaías, que es un apócrifo cristiano que utiliza leyendas sobre la muerte de Isaías, dice que Yeshua estuvo 562 días en la tierra impartiendo enseñanzas secretas. Y otro tratado gnóstico, este ya del siglo III o IV, es la Pistis Sophia, que dice que Yeshua se pasó 12 años en la tierra, explicando a sus discípulos aquello que era lo fundamental. Por tanto, los gnósticos cristianos son los que creen que ellos o su jefe, es decir, ellos pueden pertenecer a un grupo y ellos no han recibido una revelación especial, pero el jefe sí, y se lo ha transmitido al grupo. Y gracias a esa revelación, se salvarán y los demás no. Puede que los demás, si creen en un Cristo carnal y cumplen ciertas normas, a lo mejor se salvan. Algo como un viaje de segunda clase. ¿Y cuáles son las ideas fundamentales de la gnosis cristiana, precisamente aquella que produjo los evangelios gnósticos? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Marción, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio apócrifo de Juan, el Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad y el Evangelio griego de los egipcios. ¿Cuáles son las bases fundamentales de los evangelios gnósticos que estudiamos en el anexo del tercer capítulo de esta serie? Las ideas fundamentales de los gnósticos son estas. Lo primero de todo es que el gnóstico no pierde ni un segundo en pensar que Dios existe y que ese Dios es supertrascendente, el uno, el supremo, el bien, el superpadre. Lo segundo que afirman es que esa divinidad es compleja. No es una divinidad simple. Esa divinidad pasa magnos siglos, grandes siglos, en una paz y soledad. Pero no solo, sino con su enoia, con su pensamiento. Y ese pensamiento lo conciben como su compañera. Y le llaman compañera, le llaman silencio o le llaman pensamiento. Pasados esos magnos siglos, en gran paz y soledad, la divinidad siente el deseo de expandirse hacia afuera. El tercer punto es la expansión
hacia afuera de la divinidad. Pero, ¿por qué la divinidad siente que debe expandirse hacia afuera? Pues el principio es porque todo lo bueno, tarde o temprano, se expande y se difunde hacia afuera. Esta divinidad se expande hacia afuera y crea como una corte, una plenitud de sí mismo. Se llama así plenitud del griego pleroma. ¿Y cómo es esa plenitud? Unos gnósticos dicen que si Dios es infinito, esa plenitud será infinita. Y hay otros gnósticos que la enumeran y dicen que son 365, como los días del año. Otros hablan de una plenitud 12, zodiacal. Y otros gnósticos hablaron de unas 40 entidades que forman la plenitud. Pero atención, ojo, que ahora sí que vamos al núcleo de lo que es esta gnosis. Presten mucha atención. En esta plenitud, cuando Dios se expande hacia afuera, constituye a las entidades que van emanando de sí mismo. Y repetimos, no creando, se van emanando. Primero, el pensamiento y el Dios trascendente generan al Hijo, al Logos, pero el Logos con vida genera a otros 4. Esos 4, más los 4 primeros, generan muchos más, después 16, después 32, y así hasta 40 aproximadamente. Pues bien, los constituye, y ojo a esto, repito, los constituye y constituye la plenitud. Es decir, imagínense que Dios ha constituido ya la plenitud y tiene una corte. Pero falta una cosa: están constituidos todos los cortesanos en cuanto a la substancia, es decir, están ahí, pero les falta una cosa. ¿Qué les falta? Les falta el conocimiento pleno del Padre. Son sus cortesanos y todavía no lo conocen. Dios dará ese conocimiento en un instante, pero cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una gracia, incluso en la plenitud divina. Es decir, que se han constituido en cuanto a la sustancia, pero les falta el conocimiento. Y entonces, aquí viene el momento. Una de esas entidades que forman la gran corte de Dios, que por cierto, en uno de los gnosticismos más famosos, el valentiniano, que procede de Egipto y que enseña fundamentalmente en Roma, una de esas entidades, la última en ser creada, que se llama sabiduría, intenta conocer al Padre antes de tiempo. Es decir, y volvemos atrás porque esto es muy importante para entender este asunto. Están las entidades, los cortesanos, constituidos en cuanto a la substancia. Les falta el conocimiento. El conocimiento lo dará el Padre, y gratis, por gracia. Pero un cortesano, la sabiduría, se lanza a conocer al Padre por su cuenta, y eso es un grave error. Y ese error es un lapso, es una equivocación. Y esa equivocación, error o ese lapso dará como resultado a la creación de la materia, el universo, el hombre, la redención y de todo el proceso. Ahora deben agudizar aún más sus oídos, porque aquí viene el núcleo para entender la gnosis. Sé este
o no se esté de acuerdo. La sabiduría, en el momento en que comete ese error, es expulsada inmediatamente. La cortesana es expulsada de la corte. ¿Y qué hace fuera de la corte? Pues se pone a llorar y se arrepiente. De sus lágrimas, escribió Valentín, se crean dos cosas. Una, la materia, y otra, un Dios inferior. ¿Y cómo se crea la materia? Porque la sabiduría, aunque sea pecadora, es divina. Y lo que haga la sabiduría fuera de la corte no deja de ser un acto divino. Por lo tanto, tiene sus consecuencias. Y una vez que ha creado la materia y el Dios que va a manipular la materia se arrepiente, ya está arrepentida, es admitida otra vez en la corte. Es decir, hay una corte, un cortesano que peca y es expulsado. Pero cuando es expulsado, crea la materia y la entidad Dios inferior, como dice Platón, el demiurgo, el gran artesano. Luego retorna al cielo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es una explicación de que el Dios trascendente, supremo, uno y bueno, es en el fondo el causante de la creación de la materia y del universo, que es malo. Pero no tiene la culpa. Y las dos cosas son verdad para el gnóstico. Dios, el Padre Supremo, es el causante, porque al fin y al cabo, todo procede de Dios. Recuerden, Dios, Enoya, el Hijo, las otras entidades, la corte, cada vez se van creando cosas y al final una se escapa. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Pero Dios a la vez no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no lo ha creado Dios, lo ha creado una entidad. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Le están echando la culpa a alguien para liberar a Dios. Es lo que se llama simplemente un mecanismo victimario. Y hay que encontrar una víctima en quien echarle la culpa de todo. ¿Qué se explica con esto? Explican mucho. El origen del mal es divino y no es divino. Dios tiene la culpa y no tiene la culpa al mismo tiempo. El origen del universo es divino y no es divino porque es material. Y el pecado, pues lo inventó Dios también, una divinidad que se llama sabiduría. Es divino y no es divino. Es decir, que se explica el origen del mal, el origen del universo, el origen del pecado y el origen de la redención. ¿Por qué la redención? Porque ya hemos dicho, la sabiduría se arrepiente y entonces todos los cortesanos se reúnen, cogen la sabiduría y la reingresan en la corte. Estamos en ese momento en el que nos encontramos con que sabiduría ha retornado a la corte y se encuentra afuera en la materia, y ese Dios inferior que es el demiurgo. ¿Qué es esa materia? Pues esa materia se explica académicamente con categorías de Platón. ¿Y por qué? Pues porque la gnosis occidental nace del Génesis. Dios crea el mundo desde un caos, pero lo crea Dios. Y académicamente se explica con Platón, sobre todo con uno de sus diálogos.
Y no entenderán la gnosis si no dedican mucho tiempo estudiando bien el Génesis y el sistema de Platón, porque ahora lo que viene es platónico. Es decir, los gnósticos tenían como casi dos divinidades o dos santos. Uno era Dios y el otro era Platón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La materia. Esa materia no es la materia que nosotros vemos aquí ahora y que podemos palpar y tocar. Esa materia es la materia puramente inteligible, puramente intelectual. Es decir, no es tocable. ¿Y qué es el demiurgo? Pues el demiurgo es esa divinidad inferior que ha sido creada por sabiduría para manipular esa materia. ¿Y qué hace ese demiurgo? Ese demiurgo, los gnósticos dicen que es Yuhei Bajei, el dios del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos son los únicos que lo entienden. Los demás leemos Yuhei Bajei y decimos que es Dios, el Padre, el Creador. Pero los gnósticos piensan que no. Ellos piensan que el Dios Supremo es el otro, ese Dios supertrascendente, ese Dios que tenía a Enoya como compañera. Yuhei Bajei es otro, es el demiurgo solamente y es el que va a crear la materia. ¿Y qué hace el pobre si es tonto? ¿Y por qué dicen los gnósticos que Yuhei Bajei es tonto? Pues porque ese Yuhei Bajei se cree que es el Dios único, y no es el Dios único. Existe otro Dios por encima, dicen los gnósticos, y le llaman así, tonto, necio. Pues entonces el demiurgo contempla en una suerte de lago las ideas de todo el universo, que son las ideas divinas de su corazón, y las ve como un espejo y dice, ¡qué cosa maravillosa! Y coge las ideas divinas y con esas formas las pone en la materia y plasma el universo. Es decir, el universo es plasmado con toda su bondad y maldad, no por el Dios Supremo, sino por el demiurgo. Por lo tanto, proviene de Dios y no proviene de Dios, porque ha sido creado por demiurgo. Entonces se crea todo el mundo, y el demiurgo dice, esto es muy material, voy a hacer a alguien que se parezca a mí. Y el demiurgo se le ocurre crear al ser humano, y crea al ser humano, pero claro, es un dios inferior, y el ser humano creado era como nosotros. Pero resulta que el ser humano, y esto lo dicen los gnósticos, el ser humano no podía levantarse. Rectaba como un niño pequeño, andando a cuatro patas. Y desde arriba, sabiduría, que es la madre del demiurgo, contempla, llamémosle a su nieto el ser humano, y dice, a este le falta algo. ¿Qué es lo que le falta al ser humano, ya que tiene cuerpo y alma? ¿De dónde viene alma? Alma de ánima, animal. El animal es aquel que tiene cuerpo y alma, igual que un perro. Es decir, ese ser humano tenía cuerpo y alma, alma de hombre, pero andaba a gatas igual que un perro. Entonces, sabiduría se apiada en el hombre porque es la imagen del demiurgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la sabiduría le dice al demiurgo, insúflale,
sopla y le darás lo que necesita. Y entonces el demiurgo sopla sobre el ser humano, y el ser humano recibe el espíritu. Pero a la vez que el ser humano recibe el espíritu, el demiurgo se queda sin espíritu. Es decir, el espíritu era único e indivisible. Sale del demiurgo, pasa al ser humano y se transforma en Adán y luego en Eva. Entonces tenemos aquí una explicación de lo que será el ser humano en el universo. El hombre tiene 3 partes. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Hay 3 sustancias en el universo: la corpórea, la anímica del alma y la espiritual. Pero resulta que como los hombres más malvados entre sí se van juntando entre ellos y van creando otra serie de hombres, lo que ocurre a lo largo de la historia es que el espíritu depositado en Adán se va diseminando entre diversos cuerpos que en el fondo no son nada más que la cárcel del espíritu. El cuerpo, la cárcel, el alma superior. ¿Y qué es lo que ocurre? El ser humano queda prácticamente sin efecto. ¿Por qué? ¿De qué le ha valido al espíritu? Si resulta que está metido dentro de su cuerpo, el cuerpo dentro del universo, y la materia no se acuerda del Dios uno, el Supremo. Y entonces el Dios Supremo dice: hay que salvar a aquella parte que tiene el ser humano, potencialmente todos, que es igual que lo que tengo yo, que tengo espíritu. Entonces tengo que mandar a un redentor. Y estamos hablando, según los gnósticos, del Dios Supremo, no de Yuhei Bajei. Y va enviando a los redentores a lo largo de la historia, y el último es Cristo. ¿Y qué es lo que enseña Cristo? Pues en realidad, y eso está claro y coincide, el ser humano tiene un espíritu que es igual al del Dios trascendente. Y si lo libera de la materia, ese espíritu ascenderá allá de donde ha venido. Es decir, que el revelador lo que hace es responder a las preguntas fundamentales y decirle: ¿quién eres tú, hombre? ¿De qué estás formado? ¿Cuál es tu parte más importante? ¿De dónde procedes? ¿Qué tienes que hacer para ir allá de donde procedes? En definitiva, esto es la gnosis. Y si ustedes estudian a fondo el Evangelio de Juan, verán que lo que dice el Evangelio de Juan es una idea. El Padre y yo somos uno, y vosotros, si sois uno conmigo, seréis uno con el Padre, e iréis más tarde a donde yo voy ahora. Se acabó. Eso es toda la teología del Evangelio de Juan. Es gnosis pura. Eso sí, muy diferente a la gnosis de los evangelios apócrifos gnósticos. Pues bien, ¿y qué tiene que hacer el hombre? Pues el hombre que está en el siglo I se da cuenta que está dentro de la gran iglesia. Y la gran iglesia es aquellos que son pobrecitos y que creen en el revelador, pero no caen en la cuenta de que el revelador dice cosas mucho más profundas de lo que ellos creen. Y caen en la cuenta que ellos son los que saben, son los únicos que tienen espíritu,
y que la inmensa mayoría de los seres que están dentro de la Iglesia tienen alma y cuerpo, y que todos los paganos tienen solo cuerpo y alma. Y ciertamente tienen espíritu, pero prácticamente no la ejercitan, porque son unos bárbaros. Es decir, que los gnósticos en el siglo I y el II y III explicaron por qué ellos son los únicos que tienen espíritu. Es decir, han suscitado el espíritu que potencialmente tendrían todos, como la gran iglesia que está formada por gente psíquica que tiene alma y cuerpo, y como la inmensa mayoría de la humanidad va a ir al infierno o ser aniquilada, porque no tiene nada más que materia. ¿Qué es lo que hacía o tiene que hacer un gnóstico? Pues lo que tiene que hacer el gnóstico es eliminar de sí toda la materia, llevar la vida espiritual más estricta que se pueda y esperar pacientemente la muerte. Es decir, que el gran espíritu ordene la disolución de su cuerpo y de su alma, y entonces su espíritu subirá al empíreo y estará con la divinidad que es espíritu eternamente. Y todo volverá al final como fue al principio, y por eso la gnosis es el uroboros. Es como la pescadilla que se muerde la cola, que es redonda y que todo es el principio y da vueltas. El final será como el principio, cuando prácticamente todo el universo se haya aniquilado, los malvados estén aniquilados y solo queda lo espiritual, que habrá sido reingresado allá donde nunca debería haber salido, que es la corte celestial. Esta es la gnosis fundamentalmente. Y según la gnosis, los gnósticos son los únicos que tienen esta revelación. Ahora bien, como ya hemos estudiado en las primeras series, para Pablo de Tarso no era así. El cuerpo, la materia, el alma y el espíritu serán primordiales en la resurrección. Es decir, no podemos soslayar la creación material y encerrarnos en una cueva a esperar la muerte. ¿Por qué? Porque no hay nada más que fijarse en la vida y hechos del Yeshua histórico, para ver que todo tiene su sentido en cierta medida. En definitiva, la gnosis, esencialmente los evangelios apócrifos gnósticos, escritos en el siglo II y III fundamentalmente, y que hemos estudiado en el anexo del capítulo 3 solo para miembros, cada grupo, dice que su grupo ha recibido de Jesús esa revelación. ¿Y qué opinamos nosotros sobre estos evangelios? Con muchos matices que ahora no es posible matizar, opinamos que 150 o 250 años después de la muerte de Yeshua, cada grupo pensaba y decía lo que quería. Por lo tanto, son afirmaciones gratuitas. Ya hemos explicado que en el siglo I, en el judaísmo, existían enseñanzas místicas, y pensamos, tirando de un filo o hilo, que incluso Yeshua tenía enseñanzas solo para sus discípulos, como ya vimos anteriormente. Eso sí, no hay secreto que no vaya a ser revelado. Por tanto, el fundamento de lo que hoy conocemos o llamamos Cábala,
a nuestro entender y también de algunos historiadores, es la gnosis que tiene su fundamento en el judaísmo. Pero al mismo tiempo es puramente platónica, y su fin fue fundamentar una teología judía, excluyendo indirectamente o directamente al Mesías Yeshua y su obra redentora. Algunos podrán preguntarse, ¿qué es la sabiduría en el judaísmo? La sabiduría del mundo judío no empieza en el libro de la sabiduría, que es aproximadamente del año 50 antes de Yeshua y que está escrito en griego, sino que empieza en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, donde se halla el himno más maravilloso que tenemos de la sabiduría, de cómo la sabiduría es una emanación de Dios, cómo esa hija de Dios está pensada desde antes de la creación y ayuda a Dios para la creación. Aunque la sabiduría, en Proverbios, no sabemos si el capítulo 8 es realmente del siglo IV antes de Yeshua o es algo posterior, mucho más helenístico. ¿Por qué? Porque la sabiduría para un judío a partir del siglo III es una manera de cómo Dios actúa hacia afuera como espíritu. Dios como espíritu. Ahora bien, dentro de los judíos, uno lo interpretará como una hipóstasis. Hipóstasis quiere decir algo que tiene sustancia, que debajo de su éxtasis, de su posición, tiene algo que lo sustente. Es decir, como algo personificado para que entiendan. Pero otros judíos, como por ejemplo Filón de Alejandría, interpretaban a la sabiduría como un mero modo de expresar cómo Dios actúa. El judío que interpreta la sabiduría como una personificación corre el riesgo de caer en el diteísmo, dos Dios. Corre el riesgo de caer en eso. Mientras que el que interpreta la sabiduría como un modo, es decir, Dios como espíritu, Dios como sabiduría, no cae en el riesgo del diteísmo y conserva el monoteísmo más estrictamente. No sabemos si los judíos del siglo III antes de Yeshua al siglo I después de Yeshua, o incluso más tarde, lo interpretaban como un modo o como una hipótesis. Están los textos ahí y no hay ninguna explicación. Es decir, que la discusión en el ámbito científico será eterna, mientras no aparezcan nuevos textos.